tenemos una gente muy interesante en este momento para conversar sobre la situación que se está viviendo en toda Latinoamérica a partir de la visita del Papa. Estamos con Fortunato Malimachi. Muchas gracias, Fortunato, por venir, que es sociólogo y profesor e investigador de la UBA y el CONICET. Y también está con nosotros José María Poirier. José María, muchas gracias por venir, que es director de la revista Criterio, una revista de orientación católica de interés general. Muchísimas gracias, insisto, a los dos por venir. Les pido, en principio, una reflexión a cada uno, muy corta, lo que puedan, sobre qué significado tiene para ustedes la visita del Papa a Brasil y a la región, en todo caso. Es importante porque es un gran acontecimiento social, político y religioso. La Iglesia Católica lo viene haciendo desde hace varios años. Se hizo en Argentina, aunque nadie se acuerda. ¿Cuándo? 1987. Y sin embargo nos hemos olvidado. Y lo digo adrede esto porque muchas veces estos encuentros, después que pasó la gran efervescencia, la gran euforia, nos olvida. Enorme misa, la misa más grande de la historia que se hizo en la 9 de julio. ¿Pero vino el Papa? Vino el Papa. Pero, Juan Pablo insisto, II. Juan Pablo II en 1987. Presidente Alfonsín. Presidente Alfonsín. Me parece que en eso es importante. Ahora es un Papa latinoamericano, se movilizan muchísimos jóvenes. Creo que es un hecho, sobre todo para la militancia, porque son los que llegan, a los cuales el Papa trata de reanimar. La idea central es que el Papa reaviva desde arriba. El Papa moviliza desde arriba, y acá tenemos el otro gran tema, que en América Latina los grupos que hoy crecen y en el mercado de bienes religiosos siguen avanzando son aquellos que reavivan desde abajo. Los pentecostales. Los pentecostales, los evangélicos, los grupos afros, la renovación carismática católica. Entonces, acá es interesante, porque después esa avenida, ahora como es un Papa argentino, juega. Si uno ve los grandes medios de comunicación en Argentina, cada uno hace una lectura de la presencia del Papa en este acontecimiento en Río. Entonces acá tenemos ahora doble perspectiva, ya no solo un acontecimiento del Papa, como puede ser cualquier Papa con su carisma, sino que le agrega su carisma, el carisma personal de ser argentino. Exacto. Entonces yo ayer leía en los diarios argentinos de mayor tirada, por ejemplo, el Papa se solidarizó con los indignados. Hoy abrí todos los diarios brasileños, al contrario, enojadísimos porque el Papa No se había solidarizado. se solidarizó con Dilma, que es la corrupta, que es la persona que hay que echar. Entonces yo digo, qué interesantes son todos estos acontecimientos que me parece que en un análisis hay que tenerlos en cuenta. A veces la simplicidad de hablar en un minuto, pero me parece valioso. A ver, José María. Sí, coincido con lo que dice Malimachi. Me parece que siempre estas lecturas en caliente son muy difíciles porque hay una pluralidad de aspectos muy interesantes. Yo digo, es cierto que no intervino directamente en los acontecimientos que ocuparon los medios sobre Brasil, las manifestaciones, pero podía hacerlo, corresponde. Es decir, está reivindicando, me parece a mí, que Bergoglio, hoy el Papa Francisco, reivindica un rol de conducción de la Iglesia, donde él cree que en un primer momento tiene que librar sus batallas. Entonces, mal puede hacerlo en el campo político interviniendo en otros estados. Que sospechemos que el interés político en la Argentina siempre esté, es legítimo sospecharlo porque es un hombre político, pero es su país también. Pero su rol hoy lo aleja notablemente. Yo creo que él quiere reavivar de una manera diferente a como lo hubiera hecho Juan Pablo II, esa militancia de la que hablaba Fortunato, que me parece que es clave porque en política, como en religión, como en distintas disciplinas, siempre es la militancia la que después transmite algo. Es decir, las masas son muy importantes, son un eco muy importante para lo que pueda decirse, pero siempre se parte de algún lado. Hoy él está partiendo de un mensaje que es muy personal, él decide qué va a decir. Hasta en el avión, según lo que leíamos, después de que su vocero dice, bueno, no los va a saludar mucho tiempo, él dice, no tengo todo el tiempo del mundo porque es un viaje largo. Es decir, esa constante presencia personal de Bergoglio, como la tuvo siempre acá, aunque no nos diéramos mucha cuenta, es curiosa porque él siempre intenta, y a veces lo logra, marcar la agenda, no que se la marquen, ¿no? Me parece que lo que está haciendo en Brasil es un discurso muy apropiado
a un pueblo que reivindica mucho la alegría y la esperanza. Si es verdad, como dicen tus colegas sociólogos, que los argentinos como el tango somos más bien nostálgicos y los brasileños como el samba son mucho más alegres, el discurso claramente apuntó ahí desde ese punto de vista. Y después creo que también la reivindicación del rol político de Dilma, la presidenta, porque bueno, es la expresión democrática y legítima de un pueblo, ¿sí? ¿Qué esperan los jóvenes que siguen en la Iglesia Católica de este Papa? Bueno, los jóvenes casi siempre esperan grandes cambios, ¿no? Por suerte. Después, insisto, creo que como dice él, y vemos en la sociedad argentina, hay jóvenes que están muy encuadrados. Al estar encuadrados, esa foto que aparece hoy, que, bueno, en unas capillitas, cada uno confesándose, si eso es lo que se quiere mostrar, me parece que muchos jóvenes no van a captar. No van a captar. Ahora, ¿quién controla las fotos que salen en los grandes diarios? Este es un tema para mí importantísimo. Es una institución que hace una enormidad de gestos, pero no es capaz de recuperarlos por ella misma. ¿Por qué? Porque para eso tendría que cambiar la iglesia. Es decir, tendría que dejar de ser una iglesia tan jerárquica, el Papa, los obispos, los curas, las monjas que dirigen todo, y ser una iglesia que reconoce en esos creyentes personas con derecho a ejercer lo sagrado, a participar, a decidir, a saber quién los conduce. Hoy la iglesia no es eso. Para nada. ¿Y qué iglesia lo es? Y bueno, eso es lo que me parece a mí ahí Bergoglio jamás se le ocurriría cambiar esta iglesia, porque él está formateado en este tipo de iglesia más jerárquica, que los dogmas no se tocan y que hay que seguir estando con una serie de decisiones históricas que se tomaron. Por eso hay mucha más continuidad con Juan Pablo II y Ratzinger que rupturas. Inclusive eso, José María, se ve en la liturgia de alguna manera también, ¿no? Esto que está marcando Fortunato. Sí. La liturgia siempre fue así, es un poco difícil juzgarlo solo desde ahí. Sí. Porque la liturgia es como el protocolo, se parece en todos los países, se parece en todas las épocas. A mí lo que me parece también interesante es que hay una libertad mayor de expresión en el mundo juvenil. Es decir, lo que ya observaban muchos analistas del fenómeno social en la Iglesia, me acuerdo Claudio Magris lo escribe en los primeros años de Juan Pablo II, cuando dice, este hombre llena las plazas y vacía las iglesias, los jóvenes después lo quieren como uno puede querer a sus padres o a sus abuelos, independientemente de que comparta sus opiniones, son dos cosas distintas. Esto, curiosamente, ha creado una, no buscada, pero de hecho real, libertad de opinión dentro del mundo juvenil en la iglesia. Es decir, hoy hay encuestas muy interesantes sobre, bueno, qué piensan sobre la conducta moral oficial de la iglesia o la liturgia o tantos elementos que son de disciplina dentro de la iglesia o de doctrina. La doctrina de fondo no. Pero ahora, ¿no se aleja mucho la Iglesia Católica de los jóvenes cuando todavía no acepta el uso del preservativo, por ejemplo? Algo tan básico como las relaciones prematrimoniales o... Justamente el tema de las relaciones prematrimoniales es un tema muy en discusión interesante hoy. O sea, no se admite más el término. ¿Por qué? Porque relación prematrimonial es un tema de la modernidad antigua, es decir, habla de un amor libre o de una apertura de relaciones. Hoy lo que se discute es cuándo hay fidelidad a una relación y cuándo no. Es decir, ¿no se cuestiona que no lleguen virgen al matrimonio? Por ahí bueno, yo me quedé muy antigua. Yo creo que te perdiste unos cuantos años, sí, temo que sí. Así, no se cuestiona. No digamos, se cuestiona... hay dos disciplinas, una es la oficial. Bueno, ahí va. Ahí va, bueno, a eso me refiero. Bueno, digo, pero... desde el Y otra es la discurso que se lleva a cabo, oficial. Claro. Pero siempre pasa así. Una es la doctrina oficial que hay Pero que ¿no enunciar. sería más inclusivo que desde el propio discurso se hablara del uso del preservativo, de la fidelidad en todo caso? Probablemente es lo que hacen muchos obispos hoy. Es decir, hay una especie de abandono de la doctrina oficial, formal,
y un gran espacio a lo pastoral. Ajá. Entonces, eso es un hecho real. Pero no cuestionar el matrimonio igualitario, por ejemplo. Son dos temas muy distintos. No, estoy bueno, totalmente pero- de acuerdo, pero si me mezclas todos los tantos, No, los llego. son como distintas temáticas que Sí, tienen que ver con No, cambios de época, en todo practico el caso. periodismo también y sé esa urgencia, pero el problema es que la iglesia, que tiene ya 20 siglos, está un poco veterana, tiene que discernir un campo del otro. Son temas muy diferentes, atendibles absolutamente ambos, o muchos, porque no son dos, pero son diferentes. Es decir, yo lo que quería observar, que me parece interesante como fenómeno para Fortunato, por ejemplo, que analiza bien los fenómenos sociológicos, hay una cierta no buscada libertad de opinión en el mundo juvenil dentro de los dirigentes de iglesia. Eso es ¿Cómo lo se curioso. refleja eso? Disculpe, Mira, porque eso es yo no muy lo sencillo. conozco. ¿A dónde se refleja Es muy eso? sencillo. Hay 500.000 jóvenes que van a Luján. Sí. Si uno hemos hecho investigaciones, el día que habla el cardenal Bergoglio, el cardenal Corrachino, nadie lo escucha. No solo porque están cansados, que es el domingo de la mañana, todo lo que hemos dicho. Pero ¿qué dijo el cardenal? No importa, habla para el diario del lunes, que son los titulares de todos los grandes diarios argentinos. La enorme mayoría vive el acontecimiento, la alegría, la sexualidad que se vive en esas noches, en esos lados, es hermosa, es placentera. Y lo hacen sin común. ¿Y entonces cómo es el vínculo con la iglesia? Y porque el vínculo es otro. Por eso Es digo que- cuentapropismo, era la enorme investigación que habían hecho ustedes. Exacto, la enorme mayoría rehace sus creencias a su manera. Y esto sí que es el tema central, me parece. Ayer lo dijo el cardenal de San Pablo. El gran problema que tienen los grupos religiosos en América, como los políticos, ¿qué es? Es la enorme movilidad. Los evangélicos hay una enorme movilidad. En los católicos hay una enorme movilidad a la cual no saben cómo llegar. Las personas quieren tener varias identidades religiosas al mismo tiempo. Son jóvenes que van, la mayoría de los jóvenes, no digo estos militantes que son núcleo duro, pero que van un día a ver un pastor, después ¿Pero por van qué? a ver un poquito al Gauchito Gil, después tienen un poco contentos yendo a ver a un Umbanda. A Gilda. Y a Gil no se hacen problemas. Es decir, que el mismo problema que tiene la Iglesia Católica y que es real, de esa movilidad, se da en todos los grupos religiosos. Es un fenómeno cultural y social, que es un tema distinto, muy interesante, muy difícil de entender y de dar respuesta, pero es así. Ahí lo que sí creo que está en juego, a lo que decís vos, es una iglesia católica que los últimos 30, 40 años no aceptó la pluralidad. Claro. Una iglesia que en los últimos 30, 40 años echó a cualquier cantidad de sacerdotes. ¿Y antes? Antes no, porque antes era un No, momento antes no que se vivió en sucedía. la década del 60 y del 70. que Eso había que es un renovar. fenómeno típico del largo pontificado de Juan Pablo II. Claro. La idea es... Pero te hago una pregunta, sí. disculpa, los dos, porque hablan de la iglesia, pero ¿por qué crece la iglesia evangélica? Y también en los jóvenes. Crece, no, tratábamos de explicar, hay una gran movilidad. Bueno, Entonces, pero digamos, bueno, las encuestas... Yo, Perdón, el punto es eso. Eso que le voy a decir para hacerlo rápido. Bueno, pero de en encuestas Brasil él bajó. sabe. Las Pero encuestas- no, más que allá de las Brasil antes encuestas. decía que el 90% eran católicos, Exacto. Sí. hoy son 57 hoy lo y que- fueron a los evangélicos. Unos a los evangélicos, a los otros sin religión en Brasil. Claro. Atención, Sí, está ese es el creciendo. Creció el evangelio. Pero será que... Sí, sí, a ver, la déjame pregunta, atrás, Fortunato. quiero terminar para Sí, que a entendamos. ver. Todos nuestros oyentes nos tienen... No hay ninguna iglesia católica vacía. No hay una iglesia, el templo, que Sí, iban sí. 100 y ahora van 80 y ahora van 60, no. Lo que se ha movilizado, fruto del neoliberalismo, del capitalismo, del mercado, de las angustias, del riesgo que se ve en América Latina, es una porción de los habitantes de América Latina que se decían católicos, pero que no encontraban problemas a sus angustias familiares, de dinero, de afectividad, y lo encontraron en las redes que tenían al lado de ellos. Estas son las Es redes. decir, que lograron leer mejor esas redes, esa movilidad social de la que estamos hablando. Exacto. De Eso alguna manera se trata ciertamente. de eso. O una oferta religiosa que los acompaña con alguien igual que ellos, porque el pastor es uno más. El cura, la monja, el obispo, el papa, es un diferente. Hoy yo leí de mis amigos brasileños que me mandaban, si bien en Aparecida la enorme mayoría de la gente son afros, caboclos, todos los que estaban celebrando hoy eran blancos. Esto, digo, hay que entender. Se ha movilizado una porción en América Latina que hasta ahora estaba quietita. Que eso los separa, digamos, pese a este gesto del Papa Francisco, que hayan sido todos blancos, eso los separa. Pero que- esto es más fuerte que, es lo que yo digo,
puede haber muchos gestos, puede haber muchas acciones, pero si no se transforma con enorme participación, en el caso de Brasil, por ejemplo, presencia negra, presencia cabocla, presencia afro, presencia indígena en América Latina, en eso no se ha llegado para nada. Es una iglesia que sigue siendo blanca y cristiana. ¿Qué se puede esperar de este pontificado? Hemos visto gestos, ¿no? Gestos Claro. de austeridad sobre todo. ¿no? Sobre todo. Y sorprende, uno dice, wow, sorprenda que la iglesia tenga gestos de austeridad, ¿dónde habría llegado? ¿No? Con todos sus gestos de opulencia, en todo caso, desde las jerarquías católicas. ¿Qué podemos esperar más allá de los gestos de un personaje despojado que no busca los oropeles, como ha demostrado hasta ahora Bergoglio o el Papa Francisco? Probablemente tengamos que esperar nombramientos y medidas más contundentes. Hasta ahora sí, hay gestos muy fuertes que por ahí sorprenden menos en América Latina que en Europa, porque no es solo un tema de riquezas, es también un tema histórico, un tema que a veces pesa demasiado. Y entonces esto sorprende mucho. El otro día me comentaba una periodista muy inteligente que está en España, la sorpresa que era para los españoles que este Papa fuera tan desacartonado. Dice, bueno, pero en realidad tampoco conocen a otros obispos argentinos. Es decir, vos tenés que almorzar con Casareto, tenés que comer a la noche con otro obispo argentino, más o menos es lo mismo. No le vas a decir ni excelencia, ni ninguna cosa extraña, porque no va con nosotros. Entonces ese es un estilo. Por supuesto que Bergoglio tiene un despojamiento enorme, eso sí lo ha marcado, pero en Europa probablemente impresiona más. Ahora, tu pregunta es muy inteligente, es decir, nosotros no podemos saber todavía ahora qué se desprenden decisiones de gestos, y las decisiones las vamos a ver, porque no siempre se condicen. Hubo decisiones, hubo gestos muy proféticos y muy revolucionarios de Wojtyła, de Juan Pablo II, que no se correspondieron con decisiones, ¿no? Contrariamente, Ratzinger era un hombre más bien de gestos ultramoderados, ha producido las más grandes transformaciones en el papado desde que tenemos noticia. Es ese tipo de cosas. Entonces ahora hay que ver si lo de Bergoglio se corresponde a quién nombra de secretario de Estado, a qué staff pone en manos, y qué documentos emite, porque el único documento hasta ahora se lo escribió su predecesor. Vamos a ver todas esas traducciones seguramente en breve y posteriormente, yo creo, también el viaje de Brasil. José María, muchísimas gracias. Fortunato también, muchísimas gracias. Estuvo buena la charla, me parece que es algo útil en este momento que está atravesando la Iglesia Católica. Nos vamos a un corte, señoras y señores, en un ratito volvemos, que todavía es temprano.